Buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, como lo son el dengue, zika y chikungunya, que son enfermedades que hace una década atrás no existían en nuestra provincia y que a partir de 2009 se hicieron presentes, pero por eso es importante hacer un poquito de historia. Como podemos ver, el primer brote de dengue en la provincia de Santa Fe ocurrió en el año 2009, con un total de 1.005 casos. El epicentro, la localidad más importante afectada, fue Ercilia y haciendo mella también en otras tantas localidades como Ceres, Tostados, Villaminet, lo que se alcanza a ver en el listado. Y el segundo epicentro fue en la ciudad de Rosario. En este caso, lo que eran las guías nacionales estaban desactualizadas y hablaban de bloquear casos cuando directamente se confirmara el caso, y eso demoraba mucho porque había un solo instituto, que era el Maistegui, el que hacía resultados, y eso demoró un montón el hecho de poder hacer bloqueos, y bueno, ahí se cambiaron las guías para iniciar con los bloqueos de casos a partir de la sospecha del dengue. Pero fue todo un aprendizaje para todos nosotros. En el año 2010 no hubo circulación viral, mientras que en el año 2011 se presenta un segundo brote de dengue, esta vez en el noreste de la provincia, que tuvo como epicentro la localidad de Román y algunos otros casos dispersos en Avellaneda, Malabrigo y Las Toscas, de menor magnitud, pero de importancia para poder trabajarlos con las nuevas guías además. Ahora, desde el año 2012 al 2015 no hubo circulación viral. Se dice que el dengue cada 2 años puede llegar a ser manifestaciones de circulación, sin embargo tuvimos este periodo solamente con aparición de casos importados. Mientras que lo que fue 2016 hubo una afectación muy grande de muchas localidades. Las más afectadas del listado que mostramos son localidades que han tenido más de 80 casos de dengue, en particular Gobernador Crespo y Laguna Paiva con más de 400 casos. Y otras tantas, como las que nombramos a posteriori, que no están marcadas en el mapa, que han tenido menos de 80 casos, pero bueno, afectó la provincia a muchísimas localidades. Respecto de lo que ocurrió en el año 2019, solamente se focalizaron los casos en dos ciudades que son Santa Fe, con 369 casos, y Rosario, 104. Ahí, en realidad, la circulación de gente muchas veces hace que los casos se dispersen más. Cuando estas dos localidades que nombramos son grandes y siempre hay circulación de gente que viaja, va y viene, y de allí puede darse los brotes, ¿sí? Ahora nos centramos en este año. Este año tenemos el brote más importante que ha habido en la provincia desde el año 2009, que fue el primer brote, afectándose también muchísimas localidades, teniendo como ciudades más afectadas la ciudad de Reconquista, Rosario, Rafaela, Avellaneda, Santa Fe, esas básicamente. En el mapa que tenemos a la derecha podemos ver por departamento la afectación, y en la descripción de la izquierda las ciudades y la cantidad de casos afectados. Esta curva podemos ver hasta la semana epidemiológica 23, es decir, por semana epidemiológica, cómo fue evolucionando la cantidad de casos. Fíjense que en las primeras semanas del año no había prácticamente registros. En la última semana de enero empieza a haber registro de casos y empieza a ser una curva ascendente cuando hizo el pico en la semana 17 con 763 casos. En estas últimas semanas, 20, 21, 22, se ha dado un decrecimiento. Si bien en la 23 hay un crecimiento, la última, esta que estamos transitando ahora, vuelve a bajar, va a llegar a 0, obviamente, porque las bajas temperaturas matan el mosquito y con ello la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Respecto al boletín integrado de vigilancia a nivel nacional, acá tenemos como un registro de la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes en las diferentes provincias que integran el país. Primero, fíjense la cantidad de provincias afectadas, que habitualmente no son las
todas estas las que son afectadas por dengue, principalmente ver a San Juan dentro del listado, San Luis, con casos es realmente llamativo, ¿no? Si vemos las provincias de Santa Fe está bastante más abajo de otras tantas como Jujuy, Salta, Misiones, que por ser pequeñas, cada 100.000 habitantes tiene un número muy, muy elevado, ¿sí? Respecto de fiebre chikungunya, es importante tener en cuenta que es una enfermedad que ingresa al país a partir de recién en el año 2015. La enfermedad en sí en América hace su estadía a partir del año 2012-13, entonces muy poco tiempo ya se manifiesta un primer brote con solo 21 casos y en 2016 un segundo brote que afecta a 55 personas, ¿sí? Básicamente en el noreste del país. Respecto de lo que es chikungunya, el primer brote se da en 2016, chikungunya no, Zika, y se circunscribe a 26 casos que afectan en San Miguel de Tucumán. Y una segunda aparición en 2017, donde están afectados algunas provincias, pero con poca cantidad de casos, como son Formosa, Chaco y Salta. Recordemos que esas tres enfermedades pueden ser transmitidas por el mismo mosquito. Y tenemos una definición clásica que son el dengue, el chikungunya y el Zika, enfermedades virales tipo gripe que son transmitidas por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado. Respecto al tema vacunas, si bien hay vacunas, tengamos en cuenta que el mosquito puede transmitir 4 variedades de virus dengue. Hay 4 serotipos, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Y que el hecho de que vaya a circular uno u otro, la vacuna que se utilice tiene que asegurar la cobertura por los 4 serotipos. Las vacunas que hay actualmente no tienen buena cobertura por los 4 serotipos. Además, es mucho más efectiva cuando esta vacunación se hace a la población que haya tenido una enfermedad al menos una vez, entonces resulta mucho más efectiva. Todos estos criterios no lo tiene la población argentina, por lo tanto no se recomienda, digamos, al país, desde la OMS, no se recomienda a la Argentina que utilice la vacuna como método de atenuar la enfermedad, porque la vacuna no previene, sino lo que hace es que cuando la enfermedad llegue a una persona, el caso no sea tan grave. Pero insisto, no está el criterio para nuestro país el uso de la vacuna, de las vacunas que hay actualmente con la cobertura baja que tienen, ¿no? Y me pareció interesante introducir una segunda definición que el doctor Nicolás Schweiman la dio y me parece muy interesante. Es un biólogo que tiene mucha experiencia y está en el GIMA, que es el Grupo de Investigación de Mosquitos de la Argentina, que habla de que se trata de un resultado de un desorden socioambiental que afecta a nuestra salud. Lo que me parece interesante es esta definición, es cuando uno empieza diciendo es una enfermedad, uno siempre piensa la enfermedad hay que curarla y cómo se cura y con una vacuna y como no hay vacuna, con un medicamento y como es un virus, no se puede usar ningún medicamento que cure la enfermedad, no tiene solución. En cambio, y además, la definición esta tiene que ver con ya pensar en la enfermedad. Cuando uno habla que es un resultado del desorden socioambiental, existe una solución y sí, ordenando ese ambiente, logro bajar la densidad de mosquitos y con ello logro disminuir el riesgo de que mosquitos infectados piquen a personas y se den brotes de dengue, ¿sí? Bien. En cuanto a la cadena de transmisión de la enfermedad vectorial, las enfermedades vectoriales estas, tenemos 4 componentes. Además de tener el agente, que en este caso sería el dengue, el Zika o el chikungunya, los virus son los agentes. Tenemos el vector, que es el vehiculizador, que en este caso sería el mosquito Aedes aegypti infectado.
Tenemos el huésped, que sería cualquier persona que no tenga, no haya tenido la enfermedad por ese serotipo circulante, corre riesgo de tener dengue. Y tenemos un cuarto factor, que es el medioambiental o el ambiente. Como bien lo dice la definición anterior, el ambiente es fundamental, porque un ambiente que es ordenado, limpio y que no genera recipientes donde se puede generar en la cría del mosquito Aedes aegypti, baja la densidad del mosquito y con ello el riesgo de la enfermedad. ¿Y cómo se contagia esta enfermedad? En este caso, en estos momentos, tengamos en cuenta que llegó el invierno. Con el invierno se murieron prácticamente la mayoría de los mosquitos que están a la intemperie y los que estaban infectados también. Por lo tanto, nosotros prácticamente no tenemos casos de dengue en estos momentos. Pero ¿qué va a pasar cuando empiece el calor, las altas temperaturas? Generalmente, los primeros casos de dengue que aparecen son casos importados. Es decir, por ejemplo, acá hay un mosquito infectado, ponemos el caso de Brasil, es una zona endémica, es decir, que hay dengue todo el año por las temperaturas altas que tiene el país. No pasa lo propio que pasa en nuestra provincia, por ejemplo, que por abajo de 8 grados muere el mosquito. Está presente, está infectado y sigue la enfermedad. Y vamos a suponer que ya cuando llega noviembre, diciembre, nuestro personaje, que es Pedro, se fue de vacaciones a Brasil, disfrutó de sus vacaciones y cuando está volviéndose a su casa, fíjense la cara que tiene dolor de cabeza, tiene dolores musculares, articulares, fiebre alta y se está volviendo, llega y cuando llega a la provincia de Santa Fe, hay mosquitos que no están infectados, que no son de zona endémica, pero al picarlo a él, hacen que en 8 o 12 días se encuentren infectantes. Y esos mosquitos van a estar dando vuelta. Juana, la señora que vemos a la izquierda, es la vecina de Pedro. Está haciendo jardinería y llegó este mosquito que lo había picado a Pedro, pasaron varios días, ese mosquito ya está en condiciones de picarla a Juana y transmitirle el virus del dengue. Y así, Juana, que sigue, que no viajó y que le agarra la enfermedad y la pican otros mosquitos, esos mosquitos van a picar a otros vecinos y entonces ya tenemos lo que se llama circulación viral. ¿Qué diferencia hay entre el caso de Pedro y el caso de Juana? Que Pedro es un caso importado y el caso de Juana es un caso autóctono. La diferencia es que el mosquito infectado a Pedro lo picó en Brasil, allí estaba el mosquito infectado, y ya a Juana lo pican mosquitos que están infectados en su propia provincia, en su propia localidad, en su propio patio de su casa. Bien. Algunas cuestiones a tener en cuenta, estas enfermedades no se transmiten a través de la leche materna. Si bien en el Zika se ha encontrado el virus presente en la leche, no se ha verificado que la posibilidad de que los chicos, los bebés, se enfermen. O sea, la prescripción médica sería el de poder seguir amamantando a pesar de las mamás tener dengue, zika o chikungunya. No se transmite a través de objetos, ¿sí? Es decir, ese mate, el convidar, más allá del tema de COVID, ¿no? Estamos hablando en particular del tema del dengue, no se transmite por tomar mate, por la bombilla, por compartir una cuchara, cualquier elemento, objeto, porque en realidad la única manera de transmitirse las enfermedades estas son por la picadura del mosquito. Y fíjense que tampoco por estar cerca de una persona, porque no es una enfermedad que el virus se transmite por gotitas o por aerógenos. Ahora, tenemos siempre la frutillita del postre, en este caso lo tenemos con el Zika, porque el Zika, además de ser transmitida por la picadura del mosquito, se puede transmitir por vía sexual y por vía transplacentaria. Cuando hablamos de vía sexual, ¿qué decimos? Que una persona que tiene Zika, si es varón, en el semen puede permanecer hasta 6 meses el virus. Se cura la persona, no tiene más el Zika, pero a través de la relación sexual podría llegar a transmitírselo a su pareja. Y en el caso de la mujer, la permanencia en los flujos vaginales es de aproximadamente 2 meses. Esto siempre va a estar en revisión, porque en realidad se van haciendo nuevos estudios y pueden llegar a correrse estos tiempos, ¿sí? Y en cuanto a la transmisión transplacentaria, es una dificultad muy, pero muy grande, porque Zika es una enfermedad que tiene muy pocos síntomas, muy pocos síntomas.
fiebre relativamente baja, puede haber malestar general, dolores musculares, articulares, muy poco. Aparece un rash, es decir, como una erupción en el 80% de los casos, pero generalmente pasa desapercibido. Si una mujer está embarazada, cursando un embarazo, a partir de tener Zika, el bebé puede llegar a tener grandes problemas en cuanto a su formación, el feto. Esencialmente lo que se ha visto, y sobre todo en Brasil en muchos casos, es algunas malformaciones y esencialmente la microcefalia. Cuanto más cercano a los primeros meses de embarazo, más grave es digamos, la afectación a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, fíjense si no es importante esta enfermedad en cuanto cuando yo voy a definir ser madre. Si uno va a definir ser madre, tiene que pensar si su pareja estuvo o no expuesto a Zika, porque como no tiene síntomas, si ella también, si no permaneció en el semen o en el flujo vaginal para que su hijo, o si van a viajar, el no arriesgarse a ser picados por mosquitos y contraer la enfermedad previamente al embarazo o durante el embarazo. Bien, y entonces es importante rescatar el tema de los síntomas. Teniendo en cuenta que tienen muchos síntomas comunes, se me ocurrió ponerlos con un diagrama de Venn, donde vamos agrupando los síntomas que son comunes a las tres enfermedades, está en el centro, y después en cada una de las solapas de dos de los diagramas se encuentran los que son comunes a dos enfermedades. Así podemos distinguir, por ejemplo, que tenemos eh, el síntoma de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dolores articulares, común a las tres enfermedades. La diferencia por ahí que la fiebre es más alta en chikungunya, menos alta de las tres en lo que es Zika, que por ahí los dolores musculares son más comunes o más fuertes en lo que es dengue, mientras que, por ejemplo, a los articulares en chikungunya. Después vemos en el solape entre lo que representa el dengue y el Zika, encontramos como síntomas comunes la erupción en las dos enfermedades, encontramos los vómitos también posibles tanto en dengue como en Zika, y la diarrea también, que no es un síntoma muy común, pero pueden aparecer en los dos casos. Y en el caso de síntomas comunes entre dengue y chikungunya, tenemos las náuseas y también el intenso malestar general. Se dice que por ahí en chikungunya es un poquito mayor porque al afectar las articulaciones complica mucho. Y los sangrados y los dolores detrás de los ojos son más bien particularmente el dengue. Pero fíjense, con esto podemos mostrar que realmente las tres enfermedades se pueden llegar a confundir en cuanto al diagnóstico. Entonces no alcanza la clínica para definir si estamos frente a alguna de estas tres enfermedades. Es necesario, obviamente, la determinación a través del laboratorio. Algunos puntos a tener en cuenta. ¿Hay algún tratamiento? No hay tratamiento específico para, en realidad, estas enfermedades, sino que sí es importante tratar los síntomas, porque hay muchas descompensaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, en dengue es muy común que se den deshidrataciones porque hay un aumento de la permeabilidad de los vasos, y entonces los dolores también son muy intensos, los dolores de cabeza, el vómito y diarrea también pueden descompensar. Entonces todo eso es importante que a través del médico sea quien pueda definir qué es lo que ese paciente necesita o si necesita o no una internación. A tener en cuenta, por lo tanto, la consulta al médico de inmediato para poder definir en qué situación estamos, ¿sí? Para que pueda sospechar sobre la enfermedad. No tomar aspirina porque como es desagregador plaquetario, puede aumentar los sangrados. Y la toma de abundante agua, justamente porque hay una permeabilidad, trasvasación de líquidos, y eso realmente ayuda al estado general del paciente. Ahora nos vamos a situar un segundito en la foto de nuestro mosquito transmisor, que es Aedes aegypti. Decimos el nombre científico, decimos que tiene las rayas en el dorso, características como son esta forma de lira en lo que se llama el pronoto, el lomo del mosquito. Decimos que mide unos 5 milímetros, realmente es muy pequeño. Todos estos detalles son anecdóticos. Si nosotros no tenemos criaderos que junten el mosquito que
que críe el mosquito, seguramente no vamos a tener que preocuparnos demasiado en cómo es la forma, cuáles son las manchitas características y demás, ¿sí? Ahora, este dato sí es interesante respecto al ciclo biológico. ¿Por qué? Porque conocer el ciclo biológico nos va a permitir saber sobre qué punto tenemos que hacer hincapié en las campañas de control justamente del mosquito. Arriba tenemos el adulto, que es la hembra, coloca una vez que es fecundada, una única vez, porque después queda fértil para todos los 30 días de vida que tiene, va a empezar a colocar huevos cada 3 días aproximadamente, en grupos, son entre 150 y 300 huevos cada 3 días, pero lo colocan grupos de 15, 20 huevos en distintos recipientes para lograr diversificarlos y tener mayor éxito. Por arriba del nivel del agua los pega. Fíjense que acá vemos los huevos, son muy chiquitos, miden 1 milímetro, pero con temperaturas arriba de 30 grados y una vez que llovió y fueron inundados esos huevos, o le agregamos al recipiente agua, vamos a lograr que esos huevos directamente se abran y de allí nazcan las larvas. Estas larvas nacen de 1 milímetro, tienen en la parte de atrás un sifón respiratorio y en la parte de adelante una protocabeza. En esa protocabeza tiene unas cilias que le va a permitir movilizarlas y filtrar el agua y alimentarse de materia orgánica, y el sifón respiratorio le va a permitir llegar hasta la superficie del agua y tomar aire. Va a ir creciendo, va a tener 4 estadios en los cuales, o sea, le va a quedar chica la ropita, va a necesitar cambiar lo que se llama esa exuvia, y va a mudar de piel hasta llegar, después de esos 4 cambios, a un tamaño de 6 milímetros. Ahí ya va a empezar a endurecerse, a enroscarse y a formar esta estructura que se llama pupa. Dentro de esa pupa, esa larva va a sufrir lo que se llama la metamorfosis para transformarse en mosquito. Después, en este estadio directamente no se alimenta la pupa, solamente con estos cuernitos que se llaman trompetas respiratorias, toman aire en la superficie y con una paleta natatoria que tienen del otro lado, bajan un poquito y permanecen en el agua. A los pocos días va a poner esta parte del lomo alineada al agua, va a rajarse y de ahí va a emerger el nuevo mosquito adulto. ¿Cuánto dura este ciclo? Con altas temperaturas, por arriba de 30 grados, 35 grados, desde que pone los huevos hasta que nacen los nuevos mosquitos de estos nuevos huevos, aproximadamente 8 días. Eso nos va a permitir poder hacer un manejo del agua a criterio para que no se desarrolle los mosquitos, porque fíjense la importancia que tiene el agua, pero no cualquier agua, la del recipiente que tenga pared donde pegar los huevos, y obviamente hay que hacer ese manejo del agua que tengamos en la casa para evitar tener criaderos. Bien, ahora fíjense, hablamos que tiene 1 milímetro de largo, chiquito, sin embargo, el huevo es la resistencia que tiene el ciclo. ¿Y por qué es la resistencia? Porque no se destruye por fumigación, ni por cloración, ni por disecación. Además, puede permanecer en esto de resistir la disecación entre 7 hasta 13 meses. Hay algunos trabajos científicos que hablan hasta 13 meses en estado latente, con bajas temperaturas y con poca humedad, y cuando se dan las altas temperaturas y son remojados, directamente se hidratan y nacen. Pueden haberse puesto, por ejemplo, ahora huevos en abril y tranquilamente en noviembre nacer esos huevos que habían sido colocados ahora. Por eso es difícil de determinar con estos mosquitos, sobre todo si tengo esos recipientes donde fueron colocados los huevos. Y otro detalle, si la hembra estaba infectada, podría llegar a transmitir esa viremia a los huevos y ya nacer de una temporada a la otra mosquitos infectados. Se llama transmisión transovárica o vertical, es un mecanismo que existe, es muy bajo el porcentaje
de mosquitos que nacen de una generación a otra infectados directamente, pero sabiendo de este mecanismo hay que tomar mucho recaudo, después que hubo grandes cantidades de casos de dengue, para justamente eliminar todo recipiente que contenga esos huevos que podrían llegar a estar alguno de ellos infectados. La hembra deposita los huevos, decimos, en recipientes con paredes artificiales o naturales que contengan agua relativamente limpia. Ahí ponemos algunas fotos como ejemplo, que pueden estar cosas tiradas en el patio, siempre a la sombra, porque el sol directo no permite que se críe eh, las larvas son fotofóbicas, entonces la hembra coloca ya en recipientes que estén a la sombrita, pero puede ser cualquier recipiente artificial, tacho, jarra, juguetes, cosas que dejamos chatarras. Ahí puse una foto de un hueco de un árbol. Eso sería en la naturaleza las posibilidades que tendría un mosquito de poner huevos en huecos de árboles, en cañas, en plantas bromeliáceas, pero nosotros le estamos dando, fíjense, la variedad de recipientes, la cantidad de cosas que pueden estar a la sombra, con agua relativamente limpia y con pared. ¿Por qué pared? Porque se tiene que posar la hembra para poner sus huevos. Y bueno, y es como que tenemos mucha responsabilidad en nuestros patios, por ejemplo. El agua relativamente limpia puede ser de lluvia, de floreros, de recipientes con agua, con plantas, de agua de consumo, bebederos de animales. Y ahí pongo algunas fotos para contemplar. Por ejemplo, fíjense, el caso del potus, que está en el agua. Esto es un recipiente mucho más común de lo que uno piensa. Hemos estado haciendo descacharrado en muchos barrios de las distintas localidades de la provincia y nos hemos encontrado con que es uno de los recipientes que más se repite con larvas de Aedes aegypti, porque están adentro de la casa, la sombrita, la dueña de la planta le agrega agüita, entonces remoja los huevos que están por arriba del nivel de agua y permite todas las condiciones para que nazcan. Acá ponemos, por ejemplo, un tubo, porque en las zanjas no se cría, pero si tenemos cemento, como está el alcantarillado, podría por arriba colocar los huevos. Las piletas. Es todo siempre un dilema con el tema de las piletas. Los piletines, obviamente, tienen que permanecer en uso, clorados, tienen que estar cambiándose el agua si no se utiliza, desarmarlos en el momento adecuado cuando ya se deja de usar en el verano, terminando el mes de febrero, principios de marzo. Las piletas de material normalmente se rajan si se le saca el agua. Pero ¿qué pasa? Normalmente uno pone la piscina en un lugar donde le dé el sol, porque es la manera de calentarse el agua. Donde da el sol directo dijimos que no se cría la Aedes aegypti. Por lo tanto, no son recipientes muy comunes donde se pueda considerar como criaderos, ¿sí? Darle el sol directo es una problemática para el mosquito y no coloca huevos. Asimismo, el hecho de mantenerlas seguramente cloradas, limpias, en uso, es lo ideal. También no dejar objetos como estas botas, por ejemplo, que se han llenado de agua y se hace criadero. Y el agua de la mascota, lo mismo que el agua de las plantas que están, como el potus, por ejemplo, hay que cambiarle el agua cada 3-5 días, porque entonces lo que hacemos es cortar el ciclo biológico del mosquito. ¿Se acuerdan que dijimos que en 8 días podría desarrollarse? Pero si yo entre medio le saco el agua, cepillo los bordes del recipiente y vuelvo a cargar agua limpia, yo ya terminé con esas larvas y no se alcanzan a desarrollar. Es manejar esos tiempos es importante, por eso es importante conocer la biología del bicho. Y esto para mí es crucial. Esta diapositiva es fundamental porque a través de esta diapositiva lo que vamos a hacer es sacar un montón de mitos de vienen a trabajar para que limpiemos nuestro patio y ustedes tienen ahí la zanja, se cría el mosquito. El mosquito Aedes aegypti no se cría ni en zonas inundadas, ni en zanjas, ni en charcas, ni en cavas. No se cría ni en canales de derivación, porque en realidad no tiene pared dura, cementada, o de plástico, o de vidrio, lo que sea, donde pueda pegar sus huevos. Entonces, pero la gente puede decir, sí, pero yo veo las larvitas del mosquito. También veo que se desarrollan, están ahí los mosquitos. Sí, son mosquitos de otras especies. Tengamos en cuenta que Santa Fe tiene 23 especies de mosquitos. Nosotros nos limitamos a Aedes aegypti. Vamos a introducir una segunda, que es el mosquito molesto, o Culex, que es el que generalmente se cría en estos lugares
que no tienen paredes donde pegar los huevos, pero sí le da la posibilidad, porque estos otros mosquitos, el mosquito molesto, que no transmite enfermedades, tiene la capacidad de poder posarse sobre el agua y se sustenta, no se ahoga, no se hunde en la Aedes aegypti, sí. Entonces, por eso puede poner sus huevos que los pone en barquillas que flotan arriba del agua. Entonces, estos no son criaderos de Aedes aegypti. Continuando con la segunda parte, lo que vamos a ver ahora tiene que ver ya con lo que se llama, lo que es el trabajo en terreno, ¿sí? Nos tenemos que situar en que puede haber tres condiciones o situaciones en torno a las problemáticas de dengue, zika, chikungunya. Por ahí nos centralizamos sobre todo en dengue porque, como ustedes vieron que les mostré al principio, es la enfermedad que se ha dado con más continuidad y que eh, todos los años está en el continente, está en los países donde visitamos y la traemos y por lo tanto es lo que vamos a concentrarnos en la parte de dengue y es lo que el brote que estamos terminando también es de dengue, no ha habido ni zika ni chikungunya estos últimos años. Podemos encontrarnos con áreas sin casos, nos podemos encontrar con áreas con casos aislados, tanto de dengue, zika, chikungunya, sean importados o sean autóctonos, y la tercera situación son áreas con transmisión local, es decir, donde tenemos un brote o circulación del virus que produce una epidemia. Cuando nos encontramos en situaciones donde no hay casos, es lo que nos va a pasar ahora a partir de julio, hasta seguramente enero probablemente del año que viene, es muy, muy importante esta época, esta etapa, para hacer acciones que estén relacionadas a la vigilancia de casos febriles. ¿Por qué? Porque sigue habiendo personas que por cuestiones laborales, por cuestiones comerciales o familiares, pueden viajar a zonas donde hay casos todavía. Recordemos que la zona más al norte de nuestro país o de países limítrofes puede haber temperaturas más elevadas y todavía haber mosquitos infectados y circulación del virus. Entonces, la vigilancia de casos es fundamental. El equipo médico siempre tiene que estar pensando, cuando aparecen los síntomas que vimos en el esquema, asociados a dolor de cabeza, dolores musculares, articulares, fiebre alta, con una correcta anamnesis, es decir, estar pensando y preguntando al paciente dónde estuvo en los últimos 15 días, nos permite armar un poquito un mapa para ver si es necesario pensar en dengue en otras épocas del año como estas. Al no haber casos, es fundamental trabajar en el control de las poblaciones de Aedes aegypti, es decir, el descacharrado, que después vamos a profundizar qué es esto de descacharrado, que implica hacer acciones de descacharrado, que tienen que sostenerse durante todo el año para lograr realmente una disminución en las poblaciones de mosquitos y con ellos, cuando aparezcan los primeros casos, el riesgo a que haya brotes de dengue. Y la participación ciudadana tiene que ver con justamente si decimos que el mosquito se puede criar en cada uno de los cacharritos, tachitos, cosas que dejamos en nuestros patios, ninguna municipalidad, comuna, gobiernos provinciales tiene la capacidad para poner en toda la provincia un agente provincial, municipal, que esté haciendo las tareas en nuestro patio. Nosotros tenemos que ser responsables de ello, tener conciencia, tener la perspectiva que el patio no es un paisaje, es decir, no es algo que vemos y como lo vemos todos los días es así, sino ser críticos, tener la capacidad de ponerle esto de investigar qué tengo, qué no tengo, para poder mantener ese patio limpio y ordenado. No corresponde bajo ningún punto de vista la fumigación ni espacial ni focal, es decir, espacial decimos en las calles que circundan una población, ni tampoco casa por casa, ni en los patios, ni dentro de los domicilios cuando no hay casos de dengue. No podemos pensar como estrategia de prevención, como no hay casos, estamos hablando de estas son todas estrategias de prevención en la fumigación. Porque cuando nosotros fumigamos, matamos lo que está volando, porque los insecticidas son piretroides que no tienen efecto residual. Y se han hecho de esa manera para justamente evitar que persistan en el ambiente y contaminen tanto las personas como otros animales o el ambiente en general. Entonces,
cuando nosotros fumigamos, esa fumigación mata lo que está volando y después se inactiva y continúan a partir de los tachitos naciendo nuevas camadas de mosquitos porque sigo teniendo huevos, larvas, pupas, entonces esa fumigación no tiene ningún sentido. No baja la población de mosquitos, produce contaminación en el ambiente porque no es inocua, sino que así como mata mosquitos también no es selectiva, puede matar eh, eh, inclusive otros organismos que son favorables para el control de las poblaciones de mosquitos, como por ejemplo son los aguaciles, o los que son eh, insectos que son polinizadores, como las abejas, las mariposas. En realidad terminamos con todo, con las fumigaciones, no es la manera de controlar. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en la acción correcta, que sería el descacharrado. ¿Pero qué es el descacharrado? No lo limitamos solamente a la eliminación de cacharros. Primero decimos que los recipientes que están en uso deben permanecer vacíos, boca abajo. Antes de volver a usarlos es importante cepillarlos o después que los use, los cepillos ya los dejo, dado vueltas y cepillados, de modo tal de asegurarnos que no queden huevos pegados en los bordes. Y se acuerdan que dijimos que en realidad esos huevos pueden permanecer en estado latente y resistir a la disecación entre 7 y 13 meses. Entonces, si yo estoy haciendo esa limpieza, el cepillado los despega y ya quedan inactivos esos huevos. Y el recipiente dado vuelta no vuelve a juntarse agua y con ello no vuelvo a tener criaderos de mosquitos. La segunda situación sería que los recipientes que contengan agua, porque por alguna razón yo no las puedo eliminar, que estén herméticamente tapados. Ahí vemos, por ejemplo, con una media sombra, tapado con una faja alrededor para evitar justamente que se meta el mosquito, con una tapa, o simplemente un plástico que esté sin agujeros y con una rienda que puede ser o de hilo o de alambre para asegurarme, y cada vez que voy a necesitar esa agua, lo destapo, saco el agua y vuelvo a tapar para evitar justamente grandes criaderos. Son los tachos más grandes, obviamente pueden generar mayor cantidad de mosquitos. Y la tercera situación es que el recipiente realmente no me sirva. Entonces, al no servirme, puede contener agua, lo dejo tirado en el patio y puede llegar a ser permanente criadero. Lo saco, lo elimino y dejo mi patio limpio, ordenado y asegurándome, obviamente, que después esas cosas que elimino son parte de una campaña que está organizada desde municipio, comuna, para que esos inservibles que dejé en la vereda de la casa puedan ser retirados y no sea un problema después en la vereda, ¿sí? Estas acciones, eso implica el descacharrado, no solamente sacar lo que nos sirve. De esta manera yo me aseguro que mi patio no tiene en ningún momento, llueva, no llueva, haga frío, haga calor, no dejé ningún recipiente, ni con agua, ni con huevos pegados, que puedan seguir generando nuevas posibilidades al mosquito a partir de temperaturas altas y que yo rellene el recipiente o que porque quedó a la intemperie se remojen esos huevos y se dé la eclosión de los mismos, el nacimiento de nuevas generaciones. Y cuando hablamos de trabajo en descacharrado, en cuestiones de terreno, vamos a decir que generalmente lo que se hace es trabajar desde los municipios y comunas, desde las organizaciones barriales, siempre se sugiere hacer un trabajo donde se junta un grupo de las personas interesadas a trabajar, hacer estas capacitaciones como la que estamos haciendo ahora, y constituir duplas de trabajo, es decir, de a dos personas. ¿Por qué? Porque si la idea del descacharrado tiene que ver con arrimarnos a los patios de las casas y dar una manito para poder concretar las acciones, estas de ayudar al vecino a qué puede sacarse, qué no, qué le sirve, qué no le sirve, cómo vamos a dejar ubicados los recipientes para que no se llenen con agua y vamos a ingresar a un domicilio, resulta muy complicado cuando se va en gran cantidad de gente. Si van 3, 4 personas, realmente al vecino lo asustamos. Y se habla de duplas porque como hay que hacer un trabajo de registro y un trabajo de mover recipientes, 2 personas pueden hacerlo perfectamente. Decimos que siempre se lleva credencial identificatoria,
para saber las personas que van a entrar en un domicilio, el vecino sepa nombre, apellido, DNI de la persona que está ingresando. Antes se estableció un mapa con las manzanas a trabajar, se las numeró, y entonces vamos a tener el mapa con las manzanas que se van a estar trabajando, vamos a tener carpetas con planillas, porque se va a hacer un registro de lo que se vea en la casa, la lapicera para poder, obviamente, llenar esa planilla, el herbicida que utilizamos, que nos provee el área de control de enfermedades transmitidas por mosquitos de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, es un herbicida biológico que se llama BTI, Bacillus thuringiensis, variedad israelensis, que es para utilizar en tachos que tengan agua, que estén a la sombra y que por alguna razón no se pueda volcar esa agua y que a su vez sepamos que tienen larva y que hay que poder matarlas para que no sea criadero, ¿sí? Elementos de protección personal, como guantes, barbijos, el volante, que es explicativo para poder dejarle al vecino, cosa de asegurarnos que le quede información, donde se explica cómo es el descacharrado para que el vecino no lo olvide y también los síntomas, ¿sí? Bien, y las bolsas de consorcio es para poder cargar todo lo que al vecino no le sirva, poder introducirlo en esta bolsa e ir sacándolo. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, una manzana en la que decimos que la vamos a recorrer a toda la perimetral. Fíjense que hay terrenos grandes, chiquitos. Hay terrenos, por ejemplo, que estamos acá ejemplificando, haciendo un esquema de que puede haber un pasillo y tener varios departamentos internos. La idea es trabajar en todas las casas, en todos los patios, para que sea efectiva porque la medida. Porque si yo estoy descacharrando, por ejemplo, la manzana 1, la casa o el patio de la casa 1, no estoy ingresando a la 2, a la 3, a la 4, en todos esos patios puede llegar a haber recipientes y entonces la efectividad del descacharrado va a disminuir muchísimo. ¿Cómo nos manejamos? Vamos a presentarnos ante el vecino, posteriormente vamos a ingresar, si el vecino nos permite, la dupla, y se va a empezar con el trabajo de descacharrado. Ese trabajo de descacharrado tiene que ir acompañado del vecino, porque yo no puedo ir a un patio, ver tarritos que me parece que están en desuso y el vecino tal vez le sirve, o viceversa, y no consultarlo al vecino para poder disponerlo de la mejor manera. Entonces, cuando vamos recorriendo el patio, lo primero es importante es decirle, ¿esta botella le sirve o no le sirve? En el caso que no le sirva, la podemos eliminar, se la podemos retirar. En el caso que le sirva, se la vamos a dejar dado vuelta para que no sea un criadero. El registro, decíamos, de los datos en la planilla y esa entrega del volante también importante. Con respecto a la planilla, vamos a ver los primeros casilleros, que son los que vamos a actuar antes de tener la recorrida en el patio. En la parte superior va a tener, bueno, municipio, comuna, el barrio que vamos a trabajar, la fecha en que estamos trabajando, la manzana, el número de las manzanas que me han asignado para trabajar, que son quien está organizando la actividad, lo va a ir disponiendo. El equipo es nombrar nombre y apellido de las personas que están participando en esa dupla. Y después, número de manzana, volvemos a poner, porque a veces nos pueden asignar 2 manzanas, entonces arrancamos manzana, por ejemplo, me toque la manzana 1 y la 2 a trabajar. Entonces voy a empezar con la manzana 1, voy a poner 1, 1, 1 hasta que termine esa manzana, después va a ser 2, 2, 2. El domicilio de la que estoy accediendo a poder ingresar, nombre y apellido de la persona que me atiende de ese domicilio, su DNI, la firma simplemente para que quede constancia que ella me está permitiendo o no actuar, es decir, que ella me dio los datos y que yo estoy haciendo el trabajo, es como un documento de que la acción se está trabajando. Y después donde dice inmuebles, tenemos varias categorizaciones. TV es que en realidad en vez de ser una vivienda es un terreno baldío. Si yo tengo acceso, entonces puedo recorrerlo y si hay tachitos que veo que están en desuso, sacarlos o lo que tengo duda, dejarlo dado vuelta, pero en realidad no va a tener más que por ahí el domicilio si lo tengo, todo lo demás va a estar vacío y en terreno baldío va a ir la cruz. Si se trata de una vivienda en la que estoy golpeando la puerta, estoy llamando y no sale nadie, voy a tener tal vez el domicilio,
pero voy a poner una cruz en cerrada. Si se trata de que la persona me atiende, le explicamos la situación, la necesidad de entrar a la vivienda o al patio para hacer el descacharrado y la persona no acepta, tal vez me dé todos los datos, siempre el dato que la persona no acepte dar, no se le exige y simplemente va a ir una cruz en la R de rechazado, porque puedo tener todos los datos hasta la firma, pero la persona me dice, sí, pero a mi patio no puedo no puedes entrar porque tengo perros, no quiero que ingreses por cuestiones de seguridad, bueno, respetando siempre eso. Y la última situación es que en realidad la persona nos permite ingresar a ese domicilio para poder recorrerlo, entonces va a haber una cruz en trabajado, ¿sí? Voy a tener lleno todos los casilleritos, digamos, hasta firma, y después voy a llenar el trabajado. Ahí voy a ingresar al domicilio. Una vez que yo ingrese, fíjense que voy a tener que tener una lógica de recorrido. No ingresamos dentro de las habitaciones, sino en los patios. Ponemos como, por ejemplo, punto de inicio, el recorrido que voy a hacer es toda la perimetral del patio. ¿Por qué hacemos este esquema donde es necesario recorrer bien la perimetral? Porque si arranco viendo un tachito en un extremo, lo saco, lo doy vuelta, después pienso que acá hay una botella y me cruzo y después voy de nuevo acá y después ya no tengo idea qué recorrí y qué no. Entonces, esta lógica permite, recorriendo la perimetral, hacer un buen trabajo de descacharrado. Y la inspección de la vivienda, decíamos que yo identifico posibles criaderos. No necesariamente puedo llegar a encontrar tachitos vacíos, botellas, juguetes que están a la intemperie y que tal vez no tengan larvas, tal vez no tengan agua, pero sí podrían llegar a contener agua y podrían llegar a ser criaderos. Por eso hay que neutralizarlos, es decir, trabajarlo de manera tal que cuando yo me retiro de la vivienda, esos recipientes no son riesgo para que en un futuro, ante una lluvia o ante el uso del mismo, los llene con agua, coloquen huevos y después sean recipientes. Obviamente voy a actuar con esos recipientes, dando vuelta, como dijimos, hablamos en el descacharrado, dando vuelta a aquellos que están en uso, usando la herbicida en aquellos recipientes con agua que no se usen para el consumo humano, no usamos el herbicida para agua de consumo humano, ¿sí? Y finalmente retiramos los recipientes que no sirvan a la vereda y anotamos en la planillita esos potenciales recipientes, aunque después los haya dado vuelta, los haya eliminado, yo anoto en la planilla lo que me encontré cuando ingresé a la casa. Entonces ahí voy a hacer el llenado de la última parte de la planilla. El Introban que decíamos, que les comenté un poquito sobre qué es el herbicida que se utiliza, que es biológico. El principio activo es Bacillus thuringiensis, variedad israelensis, llamado más fácilmente BTI. Es biológico, es decir, es un herbicida que es una espora y tiene unos cristales. Al comerlos la larva, lo que hace el cristal es le rompe el intestino y la mata, y si no, la espora misma es la que germina y lo termina matando a las larvas del mosquito. Y es muy selectivo, ahí sí, los comen las larvas del mosquito y mata exclusivamente larvas de mosquito. Hay que tener en cuenta que se usa para neutralizar agua que contenga larvas. No voy a colocar el herbicida donde solo hay agua sin larvas o donde no hay larvas ni agua, ¿sí? No es apto, volvemos a repetir, para agua de consumo humano y la proporción son 19 gotas por metro cuadrado. Para tener más o menos una idea de cuánto es esto, la boca de un tacho de 200 litros tiene más o menos medio metro cuadrado. Por lo tanto, en esa boca le agrego aproximadamente 10 gotitas. No me preocupo por la profundidad. ¿Por qué? Porque el herbicida actúa en la superficie, porque el mosquito también se cría en los primeros 2 centímetros de agua. Entonces, sí me preocupo por la superficie. Si consideramos por una cubierta, con 3 gotitas de herbicida es suficiente. Bien. Y termino entonces de llenar la planilla. ¿Por qué? Porque los últimos casilleros me hablan de lo que yo observé. ¿Qué pasa? Cuando yo recorrí toda la casa, empiezo a hacer
raconto mental y digo, ¿cuántos posibles o potenciales recipientes encontré? Ay, encontré nomás un tachito y el agua del perro. Bien, son 2. Por debajo de 3 recipientes, esa vivienda es de bajo riesgo. Cuando encuentro potenciales recipientes son entre 3 y 6, esa vivienda es de mediano riesgo. Cuando encuentro más de 6 posibles recipientes, por decir 4 botellas, 2 tachos, el agua del perro, un juguete viejo y una chatarra, bueno, es de alto riesgo. ¿Por qué? Estoy diciendo que hay un montón de potenciales recipientes donde si llueve, hace calor, tranquilamente se pueden transformar en recipientes de criaderos de mosquito Aedes aegypti. Bien, y la entrega del volante es importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cuando trabajamos, charlamos, le avisamos, le comentamos al vecino medio entre que estamos visitando el patio, preguntándole si le sirve, no le sirve y contándole los síntomas. Y por ahí uno puede olvidarse con los días, con las semanas. Entonces, el volante es como un recordatorio. Fíjense que en la portada habla del no al mosquito, habla de que en la casa puede haber huevos y habla de la importancia de eliminar esos recipientes. Y en el envés muestra como recordatorio algunos dibujos en los que muestra cómo disponerlos para que no se hagan criaderos y también pone un detalle de los síntomas y la importancia de ir al centro de salud más cercano para poder ser asistido, ¿sí? Hay un 0800 también, que es de gobierno nacional, para cualquier otro tipo de consultas que uno requiera hacer. En cuanto decíamos cuando se hacen estas campañas de descacharrado, es importante hacer la coordinación con municipio, comuna, locales. ¿Por qué? Porque es más que importante que lo que sacamos de los patios que van a quedar en la vereda esté coordinado la recolección eh, con un camión que pueda disponerlo a más de 400 metros del área urbana. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la basura, los agentes sanitarios que han trabajado, pero después llega el camión, se cargan las cosas y se retiran para evitar que muchas veces dejamos las cosas en la vereda y después otro vecino dice, ay, ese tachito me sirve, y después termina otra vez ingresando dentro del barrio, ¿sí? Esa disposición es muy, muy importante hacerla correctamente, coordinadamente, para que realmente sea un alivio para el barrio y no un problema mayor la basura en la calle. Decimos que la comunidad puede hacer todo esto que asegurarse de que se recoja correctamente la basura. Informarnos acerca de la enfermedad y compartir esto con los vecinos, estos conceptos que estamos dando ahora como parte de los equipos de salud o como vecino mismo o como madres o como familiares de otras personas. Es importante poder socializarlo, la difusión masiva también a través de todo medio de comunicación que esté cercano de nuestra vecinal, de nuestro barrio, de nuestra localidad, es importante para poder, la difusión masiva llegue a tantos vecinos que pueden estar o viendo por la tele o escuchando en una radio o una propaladora por ahí que también es otro medio que se utiliza todavía en muchos lugares. Si uno viaja a la zona donde hay mosquitos infectados, esto es el usar repelente. Es una barrera 100% efectiva, siempre teniendo en cuenta que leer cuál es la duración de acuerdo a la concentración que tenga del principio activo, para justamente tener una protección segura. Nosotros como equipo de salud que vamos a hacer bloqueos de casos habitualmente, vamos a zonas donde hay muchos casos, barrios muy afectados. Estamos trabajando de 2009 y nunca ninguno de los chicos de nuestro equipo, de las cuadrillas de control vectorial, jamás ninguno se afectó de dengue. Y es porque tenemos como protocolo el uso del repelente al iniciar la actividad y el recambio a las horas que es necesario para evitar las picaduras de mosquitos infectados, ¿sí? Ante la aparición de síntomas, la consulta inmediata al centro de salud o al efector de salud o al médico que uno habitualmente recurre, porque cuando entramos a utilizar el, eh,
el paracetamol o algún otro ibuprofeno, que puede llegar a, aparte que puede complicar el cuadro, puede confundir los síntomas, puede camuflarlos y la enfermedad va a continuar, porque son enfermedades virales. Entonces va a continuar internamente y el caso puede agravarse y entonces el desenlace terminar en una internación, por ejemplo, o en un caso grave, ¿sí? Es importante también el trabajo con escuelas, clubes, vecinales. A pesar de, digamos, de la problemática del COVID entre medio, hay posibilidades a través de redes, a través de otros sustentos informáticos, de lograr la llegada a todos los actores que puedan llegar a conocer sobre estas cuestiones y ayudarnos a la difusión y ayudarnos a estar en sintonía. Hay un punto importante, el doctor Schweiman, que les nombré hoy, Nicolás Schweiman, él habla del concepto de manzana saludable, porque hablar de manzana saludable es pensar en que si el mosquito vuela 100 metros a la redonda, yo el riesgo de tener la enfermedad no termina en mi patio, sino que en los patios también de los vecinos. Si todos los vecinos mantenemos los patios descacharrados, ordenados, limpios, entonces todos estamos salvaguardados de tener dengue. La segunda situación es que nosotros todo este tiempo estuvimos hablando de áreas sin casos, pero cuando ya aparece algún caso de dengue aislado, puede ser importado o autóctono. Recordemos la diapositiva de Pedro y Juana, que sea importado o autóctono simplemente me sirve para clasificar si el mosquito infectado está en la zona donde él viene o si está donde él vive, o la persona vive. Pero en realidad, cuando llega el momento de que aparece un caso de dengue, es necesario hacer lo que dice bien en la diapositiva, que es el bloqueo del caso. Es decir, el bloqueo del caso implica 3 acciones. Es la búsqueda de febriles, es decir, encontrar otras personas que pueden estar cursando un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, que todavía no fue al médico, que pueden ser personas contagiadas desde este primer caso. El descacharrado, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora, hay que hacer ese ordenamiento de la casa, de los recipientes, el dejar neutralizados todos aquellos recipientes para que no se siga criando el mosquito, y la fumigación dentro y fuera del domicilio. Estas acciones hay que hacerlas no solo en la casa de la persona paciente que tiene dengue, sino también en la manzana completa y en las otras 8 manzanas perimetrales, es decir, en total de 9 manzanas. ¿Y por qué es necesario esto? Primero, porque el mosquito vuela 100 metros a la redonda. Entonces, al moverse puede llegar a estar picando a una persona, después moverse a la vereda de enfrente, moverse hacia atrás, hacia el costado, al patio, al fondo de la casa del vecino, estar colocando huevos ahí, picar a otro y así ese desplazamiento, digamos, permitir que la enfermedad se siga desparramando y se termine en un brote, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de la fumigación dentro y fuera del domicilio cuando dijimos que la fumigación no era la manera de controlar las poblaciones de mosquitos? Porque la fumigación preventiva es la que nos sirve porque se siguen generando huevos a partir de los recipientes. Y en cambio acá, con esta fumigación, lo que tratamos de matar no es controlar la población de mosquitos, estamos tratando de matar mosquitos adultos que ya hayan picado a este paciente y se estén movilizando y puedan picar a otras personas, ¿sí? Bien, ahí por ejemplo estamos esquematizando la manzana de la persona que tiene dengue, la manzana 1. Cuando hablamos de tener que hacer estas 3 acciones, abarcarían de la manzana 1 hasta la manzana 9, casa por casa. Pueden estar dispersas las casas de distintas maneras, pueden estar más juntas, menos, pueden haber zonas semirurales, zonas bien urbanas. Entonces podemos definir esta diapositiva donde les marco en negro una zona bien urbana, donde el caso es el punto negro, ¿sí? La casa del paciente es donde está el punto negro. Esa manzana es la manzana del central, la 1. Después marcamos alrededor las otras 8 que son necesarias hacer esas 3 acciones. Recordamos, la búsqueda de febriles, el descacharrado y la fumigación fuera y dentro de la casa, es decir, en los patios y en el interior. ¿Por qué en el interior de la vivienda? Porque en el interior de la vivienda
también se puede introducir el mosquito y más está resguardado del sol y además las temperaturas también suelen ser agradables, entonces la persistencia también es dentro de la casa. Y con el círculo rojo destacamos un área donde no hay una organización de manzanas, una planificación, sino que es zona prácticamente semi-urbana. Entonces marcamos la casa del caso, que es el punto rojo, y definimos unos 150 metros alrededor, radialmente, a la redonda, y tomamos como para bloquear y hacer esas tres acciones todas las casas que quedan dentro del círculo mayor, más grande. Y la tercera situación es que nos encontremos con un área donde hay transmisión local, es decir, ya estamos hablando de un brote o una epidemia. Además de estas acciones que dijimos que hay que seguir haciéndolas, aunque haya varios casos afectando una zona y hay brote, es decir, suponemos en una localidad o en un barrio puede haber 10, 15, 20 casos, casa por casa hay que hacer las tres acciones, la manzana y las otras 8 perimetrales, y sumarle a eso una cuarta acción, que es una fumigación espacial. Que esta fumigación espacial tiene que ver con tratar de matar mosquitos que estén dando vuelta en la zona donde están las calles, porque estamos viendo que hay muchos casos y que hay una dispersión del mosquito más allá de los patios de las casas. Estas se hacen, mínimamente se hacen 5 ciclos de rociado y se hace un ciclo cada 3 o 5 días. Esta situación de estar en brote o epidemia no la define un municipio, no la define una comuna, no la define un vecino, la define el Ministerio de Salud de la provincia. Ante esta situación, entonces acuerda la necesidad de esta cuarta acción. Esta cuarta acción solo se hace en estas circunstancias, como también la fumigación intra y peridomiciliaria se hace en casos también que aparezca un caso de dengue mínimamente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo les puse un área, puede ser un barrio, puede ser una localidad chiquita, que tiene 7 manzanas por 7 manzanas. Y vemos que hay 3 casos. Un caso en la zona norte, un caso en la zona este y un caso en la zona sudoeste. Marcamos la manzana y marcamos las otras 8 perimetrales que hay que bloquear de cada caso, ¿sí? Inclusive hay una manzana que se corresponde a 2 bloqueos, ¿sí? Bien. Si ustedes ven, de la totalidad de manzanas de ese barrio o de esa localidad pequeña, afecta la mayoría de las manzanas. Por lo tanto, la dispersión del mosquito ya es grande y ahí en ese caso se recurre a la fumigación espacial. Yo acá le puse un dibujito, una foto de un camioncito que lleva lo que se llama una máquina pesada, que es con la que realmente se tiene que hacer esa fumigación espacial, que se hace un ciclo cada 3, 5 días y se hacen al menos 5 ciclos. El camioncito lo que va a hacer es recorrer las calles. Si el viento, ahí estamos viendo que es de sur a norte, el camioncito va a recorrer en zigzag de norte a sur, va a ir recorriendo todas las manzanas y después va a hacer un mismo recorrido, ese mismo recorrido, pero de oeste a este o de este a oeste de acuerdo a lo que es la mano de circulación de las calles, ¿sí? Esta es una situación complicada en el sentido de que lo que yo les decía, obviamente esta fumigación afecta también otro tipo de insectos que también son lamentablemente diezmadas las poblaciones a partir del uso de esta metodología, pero es necesaria cuando hay una dispersión muy grande de mosquitos infectados. Fíjense la importancia que tiene no llegar a esta situación para poder evitar la contaminación del ambiente, afectar otras especies y obviamente sostener medidas realmente preventivas cuando se trabaja en el descacharrado antes de que aparezca la enfermedad. Bien, entonces, para resumir, los bloqueos de casos que implican la inspección y el control de la vivienda es el ingreso a las viviendas por duplas, el registro de los datos a través de la planilla de búsqueda de febriles, es otra planilla, no es la de descacharrado. El descacharrado, es decir, ese ordenamiento patio igual que hicimos cuando hacíamos prevención,
Y decíamos el ingreso del fumigador, que primero va a rociar el patio, va a rociar el patio, mientras tanto mascotas y personas permanecen dentro de la vivienda. Y una vez terminada esta fumigación, como hay una dispersión inmediata del producto, mascotas y personas salen al patio y se hace el ingreso para fumigar dentro de la vivienda. Se fumiga habiendo previamente tapado todo lo que es electrónico, retirado todo lo que es comida, colocándola en la heladera, en el horno, al resguardo para que no se contamine, guardar todos los enseres en las alacenas, y una vez que se fumigó, se deja cerrada media hora la vivienda. Las personas tienen que quedar en los patios. Una vez que pasó la media hora, se le pide a uno de los vecinos que después de esa media hora abra, ventile, o sea, abra puertas y ventanas y ventile media hora más. Y después del total de una hora, entonces reingrese a la vivienda y repase todo lo que es mobiliario, todo lo que es mesas, mesadas, con un trapo solo con agua para retirar si pudo haber quedado algo de producto, pero no hacemos ninguna mezcla de poner ni detergente ni lavandina para evitar algún otro tipo de contaminación que sea nociva, ¿sí? Y de esa manera trabajé en todo el ambiente, insisto, estas acciones realizadas solo cuando hay casos de dengue. Esta es la planilla que corresponde a lo que es la búsqueda de febriles, que tiene una primera parte hasta febriles, hasta ahí, habla de la cuestión del paciente, pero el resto de las columnitas posterior nos va a permitir también hacer las otras evaluaciones que se van a hacer en la casa. O sea, la planilla va a tener el resumen tanto de lo que implica la búsqueda de febriles, el descacharrado y la fumigación dentro y fuera del domicilio, como también el uso del herbicida. En la parte superior va a tener la fecha, la localidad de la que se trata, aproximadamente la cantidad de habitantes que tiene esa localidad, la manzana, que otra vez la persona que está organizando el bloqueo, que está armando las duplas, me va a asignar la manzana en la que tengo que trabajar, el barrio a la que corresponde, y como integrantes del equipo van a ir los datos de la dupla, nombre, apellido, DNI y la función que ejercen. A posteriori vamos ingresando casa por casa, pongo la dirección, apellido y nombre de la persona entrevistada, DNI del entrevistado, exactamente igual que como la planilla de descacharrado. Y después ya empezamos a preguntar número de integrantes que constituye el grupo familiar, y después preguntamos si en el último mes algún integrante viajó. No pongo sí, respondo a la segunda parte, que es ¿dónde? ¿Sí? Es decir, vamos a suponer, ¿viajó a algún lado? No. Entonces va la palabra no. ¿Viajó a algún lado? Sí. ¿A dónde viajó? Misiones. Entonces acá pongo la palabra misiones. Y después se le pregunta si recibieron visitas de personas que vinieron de otra provincia o de otro país. Entonces, en el caso de que no, pongo no. En el caso de que sí, no pongo sí. Pongo el lugar, digamos, de dónde es la procedencia de las personas que recibieron en la casa. Por ejemplo, sí, vino mi hermana de Córdoba. Entonces acá pongo Córdoba. Y después viene la parte de justamente la sospecha de febril, y dice número de integrantes con fiebre en los últimos 15 días. Ponemos si no hay ninguno con fiebre, pongo no. O sí, directamente no, o una rayita. En el caso de que sí, pongo si son uno, dos, aclaro acá el número. Y después dice número de febriles que consultó al médico. Si ese uno consultó al médico, pongo uno aquí mismo. Recordemos que es una planilla de acercamiento. Muchas veces las búsquedas de febriles de los operativos de bloqueo de casos no necesariamente, casi nunca se cuenta con cantidad de médicos que puedan estar en terreno haciendo este trabajo, con lo que lo pueden hacer tanto enfermeros, administrativos, servicios generales. Toda persona que sepa leer y escribir y que puede llegar a hacer estas preguntas y a contestar, lo pueden hacer, porque recordemos que se necesita mucha gente en terreno, porque estamos hablando de relevar la manzana del caso y las otras 8 perimetrales. Entonces,
acá, cuando me diga que hay una persona con fiebre, me va a servir para que a posteriori, cuando terminemos el trabajo en terreno, nos juntemos, la persona encargada de hacer, coordinando el operativo de bloqueo de casos, va a tomar todas las planillitas, va a verificar cuál es febril y entonces sí, va a dirigir a un médico a que pueda relevar si realmente el paciente tiene criterio de caso de dengue a través de la clínica y a través de la anamnesis y entonces tomar la determinación si es necesario hacer una muestra de sangre para ver si tiene dengue con el llenado de la ficha de síndrome febril inespecífico obligatoria. Hasta ahí tenemos la parte médica. Y a partir de ahí, la misma persona que está llenando la planilla también va a llenar el resto, mientras el compañero o la compañera va a estar haciendo la tarea de descacharrado, preguntándole al vecino, esto le sirve, esto no le sirve, retirando lo que no le sirve a la vereda, lo que le sirve dejando dado vuelta, lo que tiene agua vaciándolo, o ayudar a hacer un tapado hermético, el uso del herbicida. Y entonces, si logré terminar el trabajo en el patio, voy a hacer una cruz en descacharrado, aunque no haya encontrado ni un cacharro. La idea es que yo sé que salí de la casa y está todo ordenado y limpio. Educación y capacitación también, porque al mismo tiempo, quien está llenando la planilla normalmente le da el volante y le explica a la persona los síntomas del dengue, le explica sobre la necesidad de consultar al médico y que recuerde las actividades que tiene que ir haciendo en el patio para mantener ese patio limpio y libre de criaderos de mosquitos. Así que hago una cruz también. En el caso que encontré algún recipiente con agua, con larvas, a la sombra y que no se usa para el consumo humano y usé el herbicida en la proporción de esa de 19 gotas por metro cuadrado, si usé el herbicida hago una cruz, si no, una rayita o no lo lleno. Y después dice fumigación intradomiciliaria y habla dentro de la vivienda y habla en el patio de la vivienda. Yo ahí ya tengo la posibilidad, estoy entrevistándome con la persona, explicarle la necesidad de fumigar fuera y dentro, explicarle lo que yo les dije, esto de cómo se fumiga primero en el patio y que las mascotas y las personas queden adentro, después que las personas salen afuera y el fumigador ingresa a fumigar dentro del patio y le va explicando cómo tiene que ir dejando ordenado adentro, tapado lo electrónico, las cosas en la alacena, el hecho de que las comidas estén resguardadas y demás, para que entonces, una vez que finalizó, bueno, número de muestras tomadas, normalmente no estamos haciendo toma de muestra, la firma del entrevistado, porque como dijimos en la otra planilla, esto es un documento, esto es lo que me habla a las claras que estoy haciendo acciones que son necesarias para cortar los casos de dengue que estén en la zona. Entonces esa firma es fundamental. Y yo me estoy retirando de la casa, ya marqué si el vecino me dejó y me dice que sí, la fumigación dentro de la vivienda y en el patio de la vivienda. En el caso que me diga que no, tiene el derecho el vecino, pero también hay que decirle el riesgo que después implica, tanto para ellos, sus familiares o los demás vecinos, el hecho de no hacer la fumigación. Pero me retiro de la casa cuando detrás mío aparece el fumigador, porque estos trabajos de bloqueos de casos ya implican la dupla y un tercer agente que va a ayudar con una mochila de ultra bajo volumen, son máquinas que pueden ser termonieblas o motomochila, es decir, en caliente o en frío, que largan un ultra bajo volumen. Son gotitas tan pequeñitas que generan una niebla que ahogan al mosquito. Y a partir de ello, entonces, matar estos mosquitos implica que si picaron al paciente, no estén dispersando los casos hacia otros vecinos. Y de esa manera logré terminar el operativo de bloqueo. En la planilla logré volcar la totalidad de la información, no solo lo médico, que es hasta lo febril, sino también todo lo que hice medioambientalmente hablando para que ese patio quede ordenado, neutralizado, fumigado y controlado para cortar esos casos de dengue. Al final dice observaciones generales, si es necesario por ahí hago un asterisco donde hablé del febril, para marcar algún detalle que yo vea y que es valioso. Por ejemplo, la persona se encuentra
en cama, o fue internada, o se trata de un menor de edad, o alguna cuestión que yo vea que es importante, que cuando esta planilla después lo ve un médico, les sirva, o puedo anotar el teléfono de la persona para que entonces sea más fácil poder comunicarse y poder después hacer una visita, un acercamiento mayor, ya con la conexión del vecino y la posibilidad de ponerse de acuerdo. Y al final va a ir firma, nombre y apellido de la persona que va local, que está supervisando, está coordinando y organizando las tareas de control vectorial. Perfecto. Con esto me estoy despidiendo. Yo les agradezco infinitamente la perseverancia, digo, y el tiempo que se dispone, porque a pesar de tener la problemática de COVID entre medio, seguimos trabajando para poder capacitarnos, para poder ser solidarios, para poder ayudar, porque todo lo que tenga que ver con enfermería es un recurso humano valiosísimo, la llegada que tiene, la necesidad del trabajo en terreno y la voluntad que siempre demuestran estar permanentemente en colaboración con los equipos de salud, sea de control vectorial o de otras áreas que necesitamos del apoyo de ustedes. Desde ya, muchísimas gracias.